¿quién soy? Es una pregunta genérica que uno utiliza para iniciar el curso de introducción a la filosofía y los cursos de ética general. Una pregunta para romper el hielo, como dicen algunos autores. El concepto de quién soy, naturalmente tiene que empezar respondiendo a la pregunta sobre el yo. Cuando a alguien le preguntan qué eres o quién eres, lo primero que dice es que, bueno, soy una persona. Y de ahí ya ustedes se imaginan, los muchachos, generalmente muchachos jóvenes, van a recurrir a dar una receta enlatada de quiénes son o quiénes ellos creen que son como personas. Una persona que se siente auténtica, que no aguanta la mentira, que quiere prosperar, que ama a Dios, en fin, todas esas cosas que se dicen que no están mal del todo, pero no responde a la pregunta realmente de quién soy. Vamos a partir del concepto persona. Todo el mundo dice yo soy una persona y lo dice como si estuviera tan claro, tan evidente al decir que es una persona, de que ya todo el mundo sabe lo que es una persona. Pero el mismo concepto persona, como muchos de nosotros sabemos, no es tan de nosotros. O sea, no, la humanidad no nació con esa etiqueta de persona. La mayoría de los autores coinciden en que el concepto persona fue aportado por los antiguos griegos, y los griegos realmente sacaron el concepto persona del teatro, de la actividad que se ejercía en el teatro. En el teatro habían observado los antiguos que los actores, para representar personajes, utilizaban una máscara o utilizaban diversas máscaras que les permitía representar diversos personajes en una misma obra. Si querían representar un dios del bien, qué sé yo, utilizaban una máscara para representarlo. Si era el dios del mal, pues otra máscara. Si era un hombre, una máscara. Si era una mujer, otra máscara. Y así sucesivamente. Cada máscara representaba un personaje. Entonces, ahí entendemos un poco de dónde viene el concepto de persona. Personajes, prácticamente vendrían siendo facetas de. Entonces, a partir de este conocimiento no resulta difícil entender de por qué entonces se utiliza el concepto persona para llamar a este rostro que ustedes ven ahora mismo, que ustedes están viendo. O sea, un rostro. Y si fuera un rostro, como dice la profesora Belén Antuna, bueno, pues no hay problema, porque el rostro tiene la particularidad que en el cuerpo humano siempre está desnudo, o sea, está descubierto, a menos que usted sea de la Mara Salvatrucha, que se pone una serie de tatuajes, o que usted pertenezca a la religión musulmana, en el caso de las mujeres que se lo cubren o que la obligan a cubrírselo. Pero en Occidente y en la mayoría de las culturas el rostro está descubierto, el rostro está visible para todo el mundo. Entonces, con ese rostro que nosotros tenemos, deberíamos representar el yo auténtico, el auténtico yo. Sin embargo, como todos nosotros sabemos, cada uno de nosotros se ve obligado a representar diferentes roles sociales. O sea, los psicólogos le llaman roles sociales, los griegos le decían personajes. De hecho, yo, por ejemplo, en las aulas siempre reflexionamos sobre este asunto. Yo me doy cuenta de que cuando entro a la universidad, asumo un personaje, el personaje de profesor, inclusive el lenguaje un poco más moderado, un poco más racional en las respuestas. Y cuando estoy con mis amigos, soy un poco más liberal, el chiste, que a veces hasta una vulgaridad se toma como lo normal. Sin embargo, en el rol de profesor, en el aula sobre todo, uno esas cosas no la deja salir. Entonces, los griegos de alguna manera tenían razón. Si persona y máscara, o sea, si el personaje uno lo representa cambiando de máscara, quiere decir entonces que el que usa máscara de alguna manera oculta algo, porque
Evidentemente que en el rol del profesor yo no dejo ver todo lo que yo soy, todo lo que soy. Asimismo, cuando represento el rol de padre, no dejo ver todo lo que soy. Sé las líneas que corresponden a un padre y trato de interpretar mi papel. Pero cuando yo soy hijo, o sea, cuando estoy frente a mi mamá, frente a mi papá, el comportamiento es totalmente distinto. Yo sé que a ellos yo le debo un determinado modo de comportarme y yo trato de comportarme de esa manera. O sea, tratando de que ellos vean en mí lo que ellos esperan, lo que esperan de un hijo. Me educaron de esa manera. Y aunque pudiera no estar totalmente de acuerdo con la educación y los valores que me transmitieron, sin embargo, yo represento mi rol y trato de representarlo. O sea, qué sé yo no voy cuando voy al lado de mi mamá o al lado de mi papá a ser profesor. O sea, yo no puedo representar el papel de profesor frente a ellos porque no lo soy. O sea, no lo soy. Frente a ellos yo no soy profesor. A menos que ellos un día cometan el error de meterse en una aula donde a mí me toca hacer el rol de profesor. Ahí sí tendría que representarlo. Entonces, si usamos máscara, si en cada rol usamos una máscara, quiere decir entonces que el concepto de autenticidad, tal y como lo maneja Sartre, es un poco difícil también. ¿Por qué? La autenticidad Sartre la define como la cualidad de no mentir. O sea, el sujeto auténtico no miente ni se miente a sí mismo. En la obra de Albert Camus, El extranjero, podemos ver representado este asunto donde el personaje principal tenía un problema y el gran problema de él era que no podía mentir o no sabía mentirse a sí mismo y tiraba las cosas como llegaban. En ese sentido, por ejemplo, si soy auténtico, si pretendo ser auténtico, entonces sería un perfecto antisocial, porque siempre pienso en la situación en que un domingo usted tiene un trabajo planificado, porque tiene que entregar el lunes temprano en su oficina, tiene un trabajo y faltó ese día para eso. Sin embargo, hay un amigo que tiene mucho, que no te visita, y ese día lo sacó para ti, y se aparece en tu casa a las 9 de la mañana. ¿Y qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a despedir diciéndole que debió llamarte, como hacen algunos? No, él me está de alguna manera queriendo agradar al venir a mi casa a visitarme. Y yo tengo por obligación de representar el rol del amigo que lo recibe con cariño, del amigo que le presta atención a sus conversaciones, del amigo que disfruta su compañía, y en eso nos pasamos al día. Y usted, si fuera auténtico, lo despidiera temprano, por lo menos una hora después, una media hora después, usted le dice, mira, tengo esto y no puedo recibirte hoy. Sin embargo, usted sabe que eso no sería agradable para su amigo, porque él no te quiere hacer una maldad, él quiso agradarte. Entonces, al final, amanecer trabajando para eso. Entonces, hay una pregunta que salta también. Dentro de los personajes que a diario representamos, ¿en cuál de ellos nos representamos nosotros mismos? Esa es una pregunta también interesante. Muchos muchachos dicen así de repente, oh, profesor, cuando estoy durmiendo. No, pues, se supone que el yo está cuando hay una conciencia de lo que estamos haciendo. Si tú estás durmiendo, entonces no hay realmente conciencia y no puede ser así. No puede ser así. Entonces, muchos recurren y dicen, bueno, yo soy auténtico cuando llego a mi casa. Bueno, sí, yo me veo tentado a veces a pensar si la autenticidad se logra cuando tú llegas a tu casa, porque de alguna manera tú dejas de representar, pero si tú llegas a tu casa y eres casado, te ves obligado a representar el papel del esposo o de la esposa, que estás representando un papel. Bueno, algunos dicen, más inteligentes todavía, dicen, bueno, cuando estoy en el baño, profe, ahí sí, estoy solo, ahí llego hasta el extremo en que me puedo quitar totalmente la ropa, o sea, me quito todas las máscaras y soy auténtico, soy yo. Entonces yo le pregunto, ¿realmente es así? ¿Realmente es así? ¿Eres auténtico? Y si son varones, le pregunto que si su autenticidad le permite llegar al extremo de que si
ese día un amigo muy querido o un hermano le presentó a la novia y la novia estaba muy dura, como dicen ellos, estaba buena. Si él es capaz de darle a ese sentimiento libertad para que se exprese y comenzar a hacer fantasía con la imagen de la novia del amigo. Y en el caso de la muchacha lo mismo. Entonces la mayoría ahí echan para atrás y dicen no, eso no. Entonces, ni siquiera ahí en ese momento en que tú crees que eres auténtico, lo está haciendo porque nadie te está mirando y tú no te atreves a quitarte todas las máscaras. Ahí te pone de nuevo la máscara del amigo que respeta al amigo hasta en el pensamiento, o sea, que no le codicia su compañera, o en el caso de las mujeres, que no codicia el compañero de otra amiga. Entonces, ¿dónde está la autenticidad? ¿Dónde es que dejamos de representar roles sociales, donde nos quitamos todas esas máscaras? Y cuando nos mostramos nosotros mismos, o sea, ¿cuándo es que somos realmente auténticos? ¿O es que debemos concluir ya para finalizar que la autenticidad realmente no es posible? La autenticidad no es posible a menos que aceptemos que sí es posible, pero para vivir como salvajes o para vivir como dioses. O sea, los dioses y los salvajes tienen una particularidad de vivir solos, no viven en sociedad. El yo auténtico, el ser auténtico, no es posible en una sociedad donde nosotros estamos obligados a representar roles sociales. Quiere decir a vivir con una máscara permanentemente en todos los momentos. De hecho, en esta transmisión que estoy haciendo en directo, en vivo, me pregunto si estoy siendo auténtico al hablar de todas estas cosas. Y evidentemente que no, porque hace unos momentos yo no tenía puesta ni siquiera camisa, ni camiseta, ni nada de eso. Y sin embargo, para hablar frente a ustedes, inclusive me bañé, me puse mi camiseta y me puse una camisa. ¿Por qué? Bueno, porque estoy representando un personaje. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean y eso es lo que les dejo ver de mí, porque ustedes tienen una idea de lo que yo soy.